Con la venia, señor presidente. Señores de Vox, podría empezar parafraseando a Fray Luis de León, decíamos ayer, y hacer como si nada, y repetirle algunos fundamentos de la democracia constitucional que son de primero de derecho, que humildemente le recordé a la señora Monasterio hace 15 días a propósito de otra PNL igual de improcedente que esta. Improcedente formal y materialmente, por el lugar donde debatimos estas cuestiones que no toca, pero también por los valores, o mejor, por los contravalores que esconde su pretensión. Mire, se lo hemos dicho por activa y por pasiva a los independentistas. También lo ha hecho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Y hay que decírselo a ustedes igualmente, porque en esto coinciden con los independentistas. En una democracia de verdad, genuina, las ideas no delinquen, salvo que expresen odio o induzcan a la violencia. Delinquen los hechos, no las palabras. Los independentistas que están en la cárcel lo están por cometer delitos, pero no por fantasear con la independencia. Esta es la grandeza de nuestra democracia constitucional, que no olvida el carácter fundamental de la libertad de expresión. Pueden soñar con la independencia como ustedes lo hacen con una España uniforme, sin comunidades autónomas, negando la diversidad que nos enriquece. Ni una ni otra pretensión son posibles sin romper el consenso constitucional, pero las dos caben en forma de ideas, de ocurrencias, siempre que no impliquen desobediencia, no digamos si además hay violencia. Se castiga la violencia y la desobediencia, que en el caso de los independentistas no es desobediencia civil, sino sedición, porque no depende de lo que ellos digan, ni de lo que digan ustedes, señores de Vox, sino de lo que ha sentenciado el Tribunal Juzgador. Ustedes, señores de Vox, forman parte de esa tradición que el profesor Herrero llamó del pensamiento reaccionario. Y lo son, entre otras cosas, porque introducen confusión allí donde hay claridad, oscuridad donde hay luz, la luz de la Ilustración, por cierto, porque quieren regresar al pasado, olvidando la modernidad, que no es solo progreso, sino también distinción, separación, clarificación. Distingan, señora Monasterio, y no confundan ni quieran confundirnos. Confunden inmigración con delincuencia, violencia de género machista con violencia intrafamiliar, libertad de prensa con un inaceptable derecho de veto a los periodistas críticos. Y ahora quieren ilegalizar a todo el que no piense que España es una grande y libre. Las ideas no delinquen. Seguro que lo sabe. Su problema no es intelectual, es ideológico. Y quien es o no es terrorista no lo deciden ustedes, gracias a Dios, sino los jueces, que son los que tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado aplicando la ley. Todo esto lo sabe cualquier demócrata, liberal, conservador o socialista. España estuvo una vez en manos de la infamia. Sí, con Franco. Con Franco las ideas eran castigadas, por eso era una dictadura. Hubo gente en la cárcel, incluso que fue fusilada por desear la democracia, un noble sueño que por fin llegó tras la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución del 78. No confundan y no nos confundan. Mire, los españoles tenemos una historia trágica, a no repetir, sobre todo la de los 2 últimos siglos. Y la tragedia, cuyo corolario fue la guerra incivil, fue el resultado no solo del golpe ilegal e ilegítimo de Franco, sino de no haber sabido resolver los 3 grandes problemas que nos persiguieron históricamente, que nos enfrentaron a media España contra la otra media, nuestros viejos fantasmas. La forma de Estado, monarquía o república, el carácter laico o confesional del Estado y, sí, la estructura territorial. Y la Constitución del 78 resolvió razonablemente bien, con inteligencia, pragmatismo y generosidad, los 3 desafíos. Entre república y monarquía se optó por la monarquía parlamentaria. Entre el Estado confesional, el nacionalcatolicismo y una cierta tradición anticlerical se caminó por la senda del Estado aconfesional. Un Estado laico infieri que, si depende de los socialistas, será plenamente laico en unos años. Y en tercer lugar, entre la España una grande y libre, incompatible con la libertad, el pluralismo y la diversidad, que persiguió a grandes españoles heterodoxos, que distinguía entre buenos y malos españoles, y el inexistente derecho de autodeterminación de los pueblos que componen nuestra patria y que hoy distingue también entre buenos y malos catalanes, se optó por el Estado de las autonomías, un Estado funcionalmente federal,
compuesto por nacionalidades y regiones, sí, con cultura y lengua singular muchas de ellas, dentro de una sola nación soberana que es España, con un solo pueblo soberano, el pueblo español. Y ahí vamos a estar los socialistas, donde estuvimos siempre, desde el principio, defendiendo estos tres consensos básicos de 1978, frente a separatistas y frente a separadores, porque queremos una España unida, pero también en paz y en libertad, ni rota ni uniforme, sino abierta, europea, civil, integradora y cohesionada. Miren, yo no espero de ustedes, señores de Vox, no espero lealtad constitucional. Se lo digo sinceramente, y no espero lealtad constitucional de ustedes porque sus planteamientos son contrarios a la Constitución. Ir contra el Estado de las autonomías es ir contra la Constitución. Querer ilegalizar partidos como el PNV, que tiene 125 años de historia, es ir contra la concordia que la inspiró y contra el pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico. Pero sí espero lealtad, no sé si ingenuamente, del resto de grupos de esta Cámara. Y confío, debo hacerlo, en que el PP y Ciudadanos no se sumen a este despropósito de PNL, que solo merece una enmienda a la totalidad y no esas enmiendas preventivas y vergonzantes que han hecho. Lo peor es mirar para otro lado cuando la infamia se está metiendo por debajo de la puerta. Átense al mástil que representa la Constitución, señores del PP y Ciudadanos, y no sigan los cantos de sirena de Vox. Pónganse cera en los oídos como Ulises. Háganlo por España, por la España en paz y en libertad que tanto nos ha costado construir. Señoría, el terrorismo es una cosa muy seria. Lo hemos sufrido todos durante demasiado tiempo. Casi 900 muertos causó ETA y más de 200 el terrorismo yihadista. Debemos combatir la violencia en cualquiera de sus formas con las diferentes herramientas que nos ofrece el derecho. Ha habido ya decenas de detenidos, algunos acusados de terrorismo, Operación Judas, y decidirán los jueces a partir de un código penal que en materia de terrorismo es en buena medida obra nuestra, de los socialistas. Nosotros introdujimos la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Nosotros tipificamos, junto a la apología del terrorismo, el delito de humillación a las víctimas. Nosotros solicitamos al fiscal, sí, al fiscal se lo solicitamos, que se pidiera una pena accesoria de alejamiento, además de la pena principal del terrorista respecto a sus víctimas. El gobierno de Pedro Sánchez está combatiendo la violencia y lo va a seguir haciendo si recibe el domingo la confianza de los ciudadanos. No tengan ninguna duda ninguno de los tres grupos de esta Cámara que representan a la derecha. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, se abre el turno.